Hola Cristian, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás? Bien, empezamos ya para avanzar un poco el tiempo. Hay que disculpar la demora. Se asustó, ¿Ya? amigo mío. ¿Ah? Parece que sí, parece que sí, ya mucho tiempo, ¿ya? ¿Qué tal, Lucas? Ante todo, bueno, empezamos, tenía entendido por la prensa de que estás un poco más de salud, ¿te encuentras mejor? Bueno, tuve un accidente en Cajamarca, ¿no? Me caí por un precipicio, por un barranco, pero ya estoy bien, ¿no? Solo me rompí un hueso en la muñeca, pero ya he curado exitosamente y pronto ya voy a estar al 100%. Bien.
Bienvenido, Lucas. Disculpa un poco la demora por los inconvenientes. Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Ningún problema, Cristian. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos de Arequipa y en general de todo el Perú. Y gracias a ti, Cristian, por haberme invitado. Contento de estar acá. Bien, muy bien. Lo que podemos empezar un poco con este tema, un poco de la democracia, voy a dar un concepto y vamos un poco a debatir, ¿no? Mira, voy a hacer un concepto un poco histórico, ¿no? Mira, decía Robespierre que la democracia era un pueblo soberano que, guiado por leyes que son hechas por ellos mismos, actúa cuando lo es posible o por sus delegados cuando no lo es. Y es que desde que los atenienses en el siglo V inventaron dos mociones, la moción demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno, para oponer a otros regímenes como era la monarquía, el gobierno de uno solo, o la aristocracia, el gobierno de algunos, ¿no? Es ahí, mira, donde se dice, desde épocas ancestrales, desde antes de, ya en los atenienses, antes de Jesucristo, se decía que la democracia era un movimiento que reparte poder. Digamos, robándolas a los que lo acaparan y repartiendo a los que carecen de él, ¿no? Eso es lo que se planteaba incluso antes de la Revolución Francesa, en la época griega, pero hoy por hoy, en este siglo XXI y mucho más antes, se ha sostenido y escuchado que la democracia solamente es un simple método electoral. Si se vota, es democracia. Si no te votas, no eres democracia. Si un hombre o una mujer está gobernando un país por 50 años, es antidemocrático. Y si gobierna como el Perú 5 años, es democrático, ¿no? Y también otro punto que te lo voy a plantear, mira, también justamente analizando y viendo un poco algunos temas, ¿no? Muchos también se han dado a la idea de que la democracia ha cambiado un rol muy importante, ¿no? Porque si bien es cierto, en algunos países de Europa, hay veces cuando se dan las elecciones, gana una mayoría de gente, pero realmente el que quiere o lo que quiere esta gente es un cambio, pero lamentablemente los mercados no lo permiten. Entonces la gente tiene que aceptar a los mercados. Entonces, ¿cómo ves ahí? ¿En realidad hay democracia con mercados o hay democracia sin mercados? ¿O es que la democracia es simplemente ya se dejó de lado el pilar fundamental, lo que se planteaba Robespierre, lo que planteaba Aristóteles, o simplemente ya la democracia es, hay elecciones, si no hay elecciones, no hay democracia? ¿Cuál sería tu opinión en todo caso, Lucas? Ya, te agradezco mucho, Cristian, por la pregunta, porque es una pregunta muy sofisticada y que me permite explicar algo que es muy importante. Me gusta mucho que me hayas hecho esta pregunta porque normalmente nos quedamos en la coyuntura, pero tú me haces una pregunta que nos permite profundizar un poco más, ¿no es cierto? Hay muchísima literatura teórica que te habla de lo que es el mercado y te habla de lo que es la democracia. El mercado y la democracia son parecidos, sirven para lo mismo, pero tienen algunas diferencias importantes entre ellas. Tanto el mercado como la democracia sirven para descubrir las preferencias de las personas, ¿no es cierto? Uno puede hacer una empresa, ¿no es cierto? Hacer un restaurante, por ejemplo, que vas a vender tu menú. Si tu menú es feo, nadie te lo compra. Si tu menú es rico, todos te lo compran. Y a través del proceso de mercado, tú descubres las preferencias de las personas. Creas un producto nuevo. Si el producto es bueno, la gente te lo compra. Si el producto es malo, la gente no te lo compra. El mercado descubre la preferencia de la gente, ¿no es cierto? Se basa en un principio fundamental, que es el principio de la soberanía del consumidor. Y es el consumidor el que determina, a través de sus decisiones de consumo, que todos nosotros hacemos día a día, qué empresario tiene éxito y qué empresario no tiene éxito. Entonces, los procesos de mercado son como una especie de elección, son democráticos, en principio. Triunfa el que da un buen servicio, el que da un buen producto, fracasa el que no da un buen servicio, el que no da un buen producto. El sistema político, la democracia, también sirve para identificar las preferencias de las personas. Se puede hacer una elección entre algunos candidatos, ¿no? A la presidencia, a la municipalidad, al gobierno regional. Se puede hacer un referéndum sobre un tema. Y cuando hay un proceso democrático, también identificamos las preferencias de las personas. Pero hay una diferencia esencial
fundamental entre la elección de mercado y la elección democrática. En la elección de mercado no hay perdedores, en principio. Solo hay ganadores. Cristian, cuando tú vas a una pollería, te compras tu pollo a la brasa, o vas a una picantería, te compras tu picante, tú estás mejor después de comprar tu picante, porque valoras más el picante o el pollo a la brasa que el precio que has pagado. Y el vendedor también está mejor, ¿no es cierto? Ambas partes ganan en un contrato, ¿no es cierto? Uh-huh. Teoría básica de los contratos. Si ambas partes no ganaran en un contrato, no habría contrato, porque contratar es costoso, no es gratuito. Teoría básica de los contratos. Eficiencia Pareto se llama en economía. Ambas partes ganan. Sin embargo, en una elección hay una parte que gana y una parte que pierde, ¿no es cierto? Entonces, la democracia y el mercado sirven para lo mismo, pero la diferencia es que en el mercado normalmente ambas partes ganan, van a haber excepciones, y en la democracia normalmente hay una parte que gana y una parte que pierde. Sin embargo, el tema de la democracia es más complicado todavía, Cristian. Es más complicado todavía. ¿Por qué? Perdón que me extienda, que la pregunta es tan buena que me estoy extendiendo un poco. No hay problema. Cuando hay una decisión política, de repente la mayoría se pone feliz porque ganó su candidato, ¿no es cierto? Al comienzo la mayoría celebra, la mayoría festeja. Uh-huh. Pero en los 3 meses, 4 meses, 5 meses, se termina la luna de miel. Y aquellos que votaron por el candidato que ganó, rápidamente se desilusionan. La mayoría de peruanos no confían en los políticos. La mayoría de peruanos sienten que la democracia no funciona. ¿Por qué no funciona la democracia, Cristian? Porque existe algo que se llama el problema de la agencia. ¿Ya? Esto es muy importante. Por esto, James Buchanan ganó el Premio Nobel de Economía. ¿Ya? Uh-huh. ¿Qué significa el problema de la agencia? El ciudadano escoge a un político, pero una vez que el político entra al poder, al político ya no le importa lo que dice el ciudadano. ¿Qué cosa le importa al político? Le importa lo que le dicen los grupos de interés, que pueden ser grupos de interés sindicales, pueden ser grupos de interés empresariales, pueden ser grupos de interés, sea cual sea su naturaleza, pero esos grupos de interés van donde el político y le dicen, sácame una norma que me favorezca, te puedo apoyar. Sácame una norma que te favorezca, te doy un trabajo. Sácame una norma que me favorezca, te apoyo. Entonces la democracia por su naturaleza siempre está sujeto al problema de la agencia. El político no es un ángel, no es perfecto, tiene intereses personales, es susceptible de captura, ¿no es cierto? Entonces la democracia no es algo utópico. La democracia está llena de distorsiones y llena de problemas. La democracia no es superior al mercado, es inferior al mercado por este problema de la agencia que se presenta en todos los gobiernos democráticos. Y esto está explicado por la literatura económica a lo largo de varias décadas de literatura económica. Entonces, a la democracia no hay que idealizarla. El pueblo es una metáfora, solo los individuos existen. La democracia es mejor que la dictadura, que la anarquía, no porque la democracia sea perfecta, sino solo porque la democracia es menos mala, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender que la democracia es un sistema intrínsecamente fallado. Por eso la democracia tiene que ser controlada por el derecho, controlada por la Constitución. Y la democracia es una herramienta complicada, difícil, llena de distorsiones. No la debemos idealizar. Y más bien tenemos que preguntarnos qué cosas hacemos para mejorar la calidad de nuestra democracia, qué cosas hacemos para disminuir el problema de la agencia y qué cosas hacemos para reducir los diferentes problemas inherentes en el sistema democrático. No me quiero extender más, porque se podría hablar horas de este tema que me has preguntado. Que de hecho, este tema que me has preguntado es el tema central de algunos de los cursos que yo dicto en la universidad, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. Perdón que me haya extendido. Sí, mira, lo que quería un poco, digamos, replicar en el sentido de que si bien es cierto cuando hablaste de economía, y voy a basarme un poco a lo económico, si bien es cierto hay un contrato entre un cliente y un vendedor, ¿no?
pero ahí el que pierde, bueno, ninguno pierde, ¿no? Porque al final el cliente elige su producto, el vendedor lo vende, pero creo que sí hay pérdida, porque recuerda que en este mercado financiero, en esa competencia, pero en esa competencia, digamos, de mercado, también hay competidores, y los que van a perder va a ser otros vendedores a los cuales no le ha podido comprar ¿cómo se llama? El consumidor, ¿no? Digamos ahí. Entonces, un poco que no hay mucha claridad, ¿no? Y mayormente la pregunta iba a ver, Cristian, en ese sentido. Ambas partes del contrato siempre ganan, pero la libre competencia siempre va a tener perdedores. Y tiene que tener perdedores la libre competencia, siempre. Entonces sería igual a la democracia, ¿no? O a las elecciones, porque igualito va a haber perdedores, como también va a haber perdedores en un mercado, ¿no? O sea, igual va a haber perdedores, ¿no? Es lo que más que todo quisiera entender. Son situaciones diferentes, porque estamos hablando en el contrato, las personas que participan en la transacción ambos ganan. El que pierde es un perdedor externo. ¿Se da cuenta? El que pierde es un externo. Pero la decisión la toman ambas personas que ganan. Mira, el mundo, Cristian, es un mundo complejo. No se puede organizar centralmente. Nosotros satisfacemos nuestras necesidades a través del mercado. ¿Cómo se sabe qué producir, para quién producir, cómo producir? A través de un proceso de ensayo y error. Es la libre competencia. Es un proceso de descubrimiento. Diferentes empresarios diseñan productos y el consumidor decide qué producto les gusta más. Siempre va a haber un ganador y un perdedor en la libre competencia, pero el que pierde un día en la libre competencia puede intentar de nuevo, ¿no? Así es como funciona la libre competencia. Claro, así es como ha funcionado básicamente estos últimos 30 años en el Perú, bueno, mucho más antes en otros niveles, a nivel mundial. En cuanto a lo que te iba a decir, la democracia ya desde los pilares, desde Aristóteles mismo, Robespierre, el movimiento que reparte poder y que le quita a los que lo acaparan. Eso todavía no funcionaría en esta época, porque si bien es cierto, ahorita hay mucha gente en el Perú, al menos sin derechos, ¿no? El caso, por ejemplo, la misma pandemia nos ha demostrado que el derecho a la salud y a la educación básicamente es un privilegio. Muchas personas han muerto en la pandemia del 2020 y 2021 y básicamente sabiendo que es un derecho a la salud. Recuerda acá en Arequipa cuando estuvo Vizcarra, acá hubo una señorita que corrió detrás de él por su esposo. Entonces, ese es el gran inconveniente que se ha tenido, ¿no? Y eso es lo que la gente está hablando, los derechos de educación y los derechos de salud, pero igual no tenemos derecho. Entonces, ha habido una elección, hay procesos, pero tampoco no podemos hablar de que exista una democracia, digamos, perfecta en el Perú. No, a ver, nada. Si comparamos con otros países, mira, un rato solamente la pandemia, si lo comparo con otros países, el Perú es el que más muertos ha tenido por COVID, ¿no? Inclusive ni Bolivia, ni Cuba, España lo hizo. El Perú ha sido el país que peor manejó la pandemia en el mundo. Digamos, no hay ningún país en el mundo que haya manejado peor la pandemia que el Perú. La pandemia ha sido una catástrofe para el Perú, no solo en cantidad de personas fallecidas, sino también en reducción, en retroceso económico, ¿no? El Perú ha sido el número uno el que peor manejó la pandemia. Eso es un hecho. Ningún país del mundo tiene una democracia perfecta, Cristian. En el Perú hay pésima salud y hay pésima educación, pero eso no tiene nada que ver con si hay democracia o no. Un país puede tener educación, salud, pero eso es diferente a la democracia. En el Perú hay mala educación, hay mala salud, porque no ha habido suficiente inversión en educación y en salud, y por problemas de gestión, y esos son problemas que hay que desarrollar, ¿no? Digamos, nadie niega que la educación y la salud pública en el Perú son muy malas, y hay que desarrollar mejores mecanismos de gestión para hacer frente a eso, ¿no es cierto? Y luego, ¿por qué ha sido tan catastrófico el efecto de la pandemia en el Perú? Porque Martín Vizcarra tuvo una gestión catastrófica. Martín Vizcarra, Cristian, yo estoy seguro, la historia lo va a recordar como uno de los peores presidentes de la historia del Perú. Quizá como el peor presidente de la historia del Perú. Vizcarra le ha hecho un daño terrible al Perú. ¿Por qué? Porque él pudo, con un mecanismo jurídico muy sencillo, con un decreto de urgencia, haber autorizado la construcción de hospitales de campaña, de emergencia,
como se hizo en otros países, para atender a las personas enfermas de COVID. No lo hizo. En vez de construir hospitales para atender a los enfermos, Vizcarra encerró a todos los peruanos en su casa sin darse cuenta de la realidad del Perú. ¿Cuál es la realidad del Perú, Cristian? Esto yo lo he estudiado, ¿eh? La realidad del Perú es que el 75%, más o menos el 50% de peruanos no tiene ahorros en el Perú, ni formales ni informales. La mayoría de peruanos no tiene trabajo. El 75% de peruanos no tiene internet. Entonces, hacer una cuarentena indefinida al estilo de un país desarrollado en el Perú es realmente ser una persona absolutamente desconectada de la realidad. O sea, hola Rubén, ¿cómo estás? Rubén, bueno, sí, Rubén. ¿Qué tal, Lucas? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que te hayas podido conectar. Entonces, Cristian, para terminar la idea, no hay problema. Para terminar la idea, Vizcarra y Sagasti, los dos actuaron de una manera absolutamente desconectada de la realidad del Perú, al extremo de la negligencia de la crueldad, ¿no? Claro. Y la historia los va a reconocer. Lo que ellos han hecho, yo creo que está cerca a lo criminal incluso. Está cerca, la negligencia que han tenido, está cerca a ser una negligencia criminal. Pero eso ya la historia lo juzgará. Sí. Lucas, lo que mayormente iba un poco, volviendo un poco al tema de Aristóteles, para ellos la democracia era un movimiento que reparte poder y repartía derechos. En el caso mío, yo hago la analogía, ¿por qué? Porque durante esta pandemia, si mal o bien, o una gestión, porque Vizcarra viene a decir, bueno, ¿sabes qué? No pude construir los hospitales porque, bueno, no había leyes. Pero ¿por qué la gente se murió? Porque simplemente faltaba camas UCI, oxígeno. Y recuerda que durante la pandemia, y es por el mismo libre mercado que tuvieron un precio enorme. Y el libre mercado fue el que hizo, digamos, cómplice de las muertes. Cristian, perdóname. Perdóname. Tengo que corregir un tema, ¿ok? Con toda claridad. El precio es una señal que transmite información. El precio es un síntoma. Cuando hay escasez de algo, el precio es consecuencia de la escasez, no causa de la escasez. Y al mismo tiempo incentivo para que se produzca el producto que se necesita. Si viene la pandemia y la gente quiere más mascarillas, el precio de la mascarilla aumenta y el aumento de precio motiva que se produzcan más mascarillas y luego el precio baja. El precio es como la fiebre. Cuando estás enfermo, tienes fiebre y por eso sabes que estás enfermo y buscas la solución. Es lo mismo con los precios. ¿Cuál es la finalidad del precio? Transmitir información. Supongamos que hay falta de, qué sé yo, hay una helada en Puno y fracasa la cosecha de papa. Va a haber escasez de papa. Eso va a motivar que sube el precio de la papa. La gente de otras localidades va a llegar con papa para que baje el precio. Es decir, el aumento de precio genera aumento de la oferta que permite reducir la situación de escasez. El precio no causa la escasez. Eso es consecuencia de la escasez. Y ese es un dato económico fundamental que tenemos que reconocer. ¿Qué son los precios? ¿Cuál es la naturaleza de los precios? Son señales que transmiten información. Esa es la naturaleza de los precios, y eso está explicado en un ensayo muy famoso que se llama, ¿cómo se llama este ensayo? Disculpa, El uso del conocimiento en la sociedad, escrito por Friedrich Hayek, que le ameritó el Premio Nobel de Economía de 1979 a Friedrich Hayek, ¿no? El que explicó la naturaleza del sistema de precios. Disculpe. Sí, un poco, bueno, vamos a darle un poco la bienvenida justamente a Rubén, un poco solamente para decirte, Lucas, de papa puedes comer camote u otro alimento, ¿no? Pero creo que no se puede comparar nada con la vida que se han perdido simplemente por la escasez, ya que nadie tenía en aquel momento ese dinero, ¿no? Ese dinero para comprar los balones, las mascarillas, el alcohol que se subió terriblemente, ¿no? Bien, vamos a dar, si has estado en contacto con nosotros, Rubén, alguna pregunta. Estamos viendo un poco con Lucas el tema de la democracia. Estamos indicando que antiguamente en la era griega la democracia era un movimiento que reparte poder,
y que daba derecho, ¿no? El derecho que tenía muchos años, pero hoy en día la democracia simplemente es una mera forma, es decir, si hay elecciones, hay democracia, si no hay elecciones, hay democracia, ¿no? Si un presidente está a 50 años, es antidemocrático, pero si cada año se cambia, es democrático, pero en ambos casos no hay derechos. ¿Cuál sería tu opinión, Rubén, de la democracia en ese caso, no? Bueno, ante todo, buenas noches, Lucas, buenas noches, Cristian, buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando. Mira, el tema para mí, voy a entrar directamente a la confrontación de ideas, porque yo conozco la postura de Lucas, más o menos acabo de escuchar, pero hay un tema del que no vamos a ponernos de acuerdo seguramente, pero es bueno que se quede plasmado aquí. Para que haya democracia en una sociedad, todos tienen que tener satisfechas sus necesidades básicas. Eso es lo que no entiende la derecha en el Perú. O sea, la derecha en el Perú, ¿no?, que es un grupo de empresarios, ¿no es cierto?, que manejan determinados rubros de la economía en el Perú, ya sabemos quiénes son, de dónde son, no lo vamos a decir porque creo que está de más decirlo. Para ellos sí, democracia es que, bueno, respeten pues sus contratos, leyes, las normas que regulan pues de cómo deben ellos regir sus empresas, ¿no es cierto? Para ellos eso es democracia, ¿no? Pero lo que no se acuerdan es que primero, para hablar de una democracia en una sociedad, todos tienen que tener satisfechas sus necesidades básicas. Y en el Perú no tenemos eso ni de asomo, ¿no? Ni de asomo. O sea, tenemos un país en donde prácticamente, por ejemplo, en Arequipa, hablemos de Arequipa, Lucas, te voy a informar algo de Arequipa. Arequipa tiene 1.400.000 habitantes. Te cuento, Lucas, que solo tiene una universidad nacional y todas las demás son sucursales de universidades particulares, estafadoras como por ejemplo Alas Peruanas, que estafó a mucha gente, donde el Estado no se preocupa por la educación superior, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, yo propuse cuando fui candidato que hayan más universidades nacionales, como en los países europeos, donde hay muchas más universidades nacionales y estatales que particulares, y estamos hablando del primer mundo. Entonces, ¿cómo es que podemos hablar de democracia en el Perú cuando muchos no tienen salud? Cuando acá Lucas, en Arequipa, tenemos 2 hospitales viejos, ruinosos, que son el Hospital General Honorio Delgado y el Hospital Goyeneche, y un hospital del Seguro Social. 1.400.000 habitantes, ¿no? ¿No es cierto? Y han muerto acá en Arequipa casi 7.000 personas. 7.000 personas, ¿no es cierto? Pero sí hay clínicas privadas que han hecho convenios con el Poder Judicial, convenios con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, con algunas entidades del Estado, que se han vuelto millonarias en esta crisis sanitaria. Se han vuelto millonarias. Por ejemplo, también Mifarma, Incafarma, el monopolio farmacéutico, ¿no? Esa regla que tú dices, ¿no?, de la inversión, de la escasez, y que el precio es un síntoma de la economía. O sea, eso no funciona en la economía, en los monopolios. Lucas, ¿cómo vamos a dejar que la gente crea que todo es regla del mercado, que el mercado es bonito cuando hay un monopolio farmacéutico? Yo conozco que, por ejemplo, Mifarma, Incafarma, tienen sus propios laboratorios de fabricación de medicamentos. Ellos fabrican sus medicamentos. Por eso a sus trabajadoras, me consta porque tengo una amiga que es química farmacéutica, trabaja como tal en sus farmacias de esta empresa, ella me dice, nosotros tenemos que ofrecer los productos que fabrica este corporativo, este monopolio. Estoy obligada a trabajar en el monopolio. ¿Por qué? Me dice, porque no hay otro. Es el único monopolio que contrata a las químicas farmacéuticas de Arequipa. Entonces, ¿de qué mercado, de qué democracia podemos hablar, Lucas, si la gente no tiene las necesidades básicas satisfechas? Educación, hablemos de educación. Yo estoy haciendo construir un terrenito, una construcción acá en Arequipa, y el albañil me dice, doctor, mi esposa me abandonó hace 5 años, no tengo plata, mi hijo tenía que hacer clases el año pasado y ya lo dejó el colegio. Ha dejado el colegio, me dice el albañil. ¿Por qué? Le digo, porque no tenemos computadora. Conseguimos una computadora viejita por ahí, pero no tenemos internet. O sea, podemos hablar de democracia a este albañil y decir, respeta la democracia usted, señor albañil, pero su hijo no tiene computadora, no tiene internet y dejó de estudiar. Y hablamos felices acá, venimos acá a Arequipa, con Jorge del Castillo, con la Lulú, con toda esa gente, venimos a Arequipa y decimos, somos demócratas, respetemos la democracia. Oye, ¿y qué le decimos a esos millones
que no están en las posibilidades económicas de los que han marchado el día que viniste, Lucas, con Jorge del Castillo, que son, yo los he contado, son 350 personas. Yo he estado ahí, de cerca, observándolos. 350 personas que marchaban cerca de la avenida Bolognesi, que tú sabes que es el Club Internacional, ¿no? Donde hay unas familias acomodadas de Arequipa, en Yanaguara, ¿no? 350 personas que decían, pues, respeta la democracia, decían. Y yo decía, oye, pero somos 1.400.000 que no tienen salud, no tienen educación, y hablamos de democracia y pedimos que respeten la democracia. ¿Dónde quedan las reglas lógicas, no? Me toca contestar ahora. Darle la palabra a Lucas. Lucas, adelante. Ok, mira, Rubén, te agradezco mucho por la reflexión que has hecho, y a mí me gusta mucho conversar con personas con las que tengo diferencias, porque de la confrontación de posiciones se aprende, ¿no es cierto? Sobre todo las personas que nos están escuchando, seguramente de la confrontación de posiciones van a poder sacar alguna conclusión interesante, ¿no? Mira, Rubén, nadie niega que en el Perú hay necesidades insatisfechas, pero tú me estás diciendo, Rubén, que la satisfacción de las necesidades es una precondición para la democracia. Es decir, lo que tú me estás queriendo decir es que hasta que no están satisfechas las necesidades, no debe haber democracia. Es decir, tú me estás queriendo decir, Rubén, que tiene que haber una situación de dictadura o de no democracia para que se satisfagan las necesidades, y recién después de eso tiene que haber democracia. Eso no digo eso. No digo eso. Lo que digo es que en el Perú estamos en una democracia muy incipiente, primitiva. Pero todas las democracias, Rubén, por definición, son imperfectas. La democracia siempre es imperfecta. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Esto era algo que le comentaba a Cristian antes de que tú pudieras unirte. La democracia no es un lecho de rosas, no es una utopía. La democracia siempre tiene distorsiones, porque el pueblo escoge a un político y el político de repente va a ser objeto de los grupos de interés, ¿no es cierto, Rubén? De la captura regulatoria. Al final, el político, ¿a quién le hace caso? ¿Al pueblo, al bien común o a su bolsillo? ¿A quién le hace caso el político? ¿Al pueblo, al bien común, o de repente al empresario que de repente va a tener un incentivo en hacer un lobby, etcétera? Entonces, la política no es un lecho de rosas que te soluciona los problemas. Es la democracia lo menos malo que hay, pero no es que sea perfecto. No es que sea perfecto, ¿no es cierto? Y claro, hay necesidades insatisfechas en el Perú. En Lima, que es la capital, como 2 millones de personas que no tienen agua. Y en Arequipa, seguramente muchísima gente que no tiene agua. Y un montón de necesidades insatisfechas en el Perú, ¿no es cierto? Y eso es algo muy, muy grave. Y tenemos que ver cuál es la solución. Hay que preguntarnos por qué hay estos problemas, ¿no? Los monopolios son un problema también, Rubén. Sin duda. ¿Tú crees que yo he venido acá a defender a los monopolios? La pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué hay monopolios? ¿Porque hay mucha regulación o porque hay muy poca regulación? Mira, yo quiero comentarte, Rubén, acerca de uno de los peores monopolios que hay en el Perú. Oligopolios, en verdad. Es el oligopolio de las AFPs. ¿Por qué hay oligopolio de AFPs en el Perú? Porque la ley impide que las AFPs compitan. La SBS impide que las AFPs diferencien su producto. Impiden que las AFPs hagan publicidad. No les permiten competir. Es prácticamente un oligopolio legal. Lo mismo en el tema de las farmacias. Para hacer un nuevo laboratorio te van a pedir un montón de permisos, ¿no es cierto? Lo mismo en el tema de los bancos. Entonces, los monopolios, y esto está estudiado, ¿eh? No me lo estoy inventando. Hay premios Nobel de literatura sobre eso. Los monopolios son consecuencia de un fenómeno denominado el mercantilismo y la captura regulatoria. Los monopolios son consecuencia no de mucho libre mercado, sino de muy poco libre mercado, de gobiernos que otorgan favores a empresas. Entonces, para que no hayan tantos monopolios, hay que eliminar la regulación negativa que hay en el Perú y generar un mercado más competitivo. Por supuesto que hay que generar un mercado más competitivo. Y eso se hace eliminando la regulación que tiene un objeto anticompetitivo, como fue la regulación en el caso del oxígeno medicinal, por ejemplo, que permitía que solo hubiese oxígeno al 99%, y por lo tanto
Los oxígenos de 98%, 97%, que igual eran buenos, no se podían comercializar, ¿no es cierto? Entonces, el Perú necesita un shock de libre competencia. Necesita libre competencia. No existe tal cosa como un gobierno que de manera centralizada va a satisfacer las necesidades de la gente. Eso no se puede hacer. El gobierno tiene la característica de ser ineficiente, porque no invierte su plata, invierte la plata de otro. Entonces lo invierte de manera ineficiente. Para que haya satisfacción de necesidades de los peruanos, se necesita más libre competencia. Lo contrario al monopolio, ¿qué cosa es, Rubén? Libre competencia. Si tú me dices que estás en contra del monopolio, significa que estás a favor de la libre competencia. Y evidentemente yo creo que tú estás a favor de la libre competencia, ¿no es cierto? Porque la libre competencia es lo que permite que haya más productos a precios más accesibles, que haya más innovación, que haya más trabajo. Entonces la gran pregunta acá es cómo se hace que en el Perú haya más libre competencia. Y esa es la pregunta que tenemos que contestar, ¿no es cierto? Y espero que podamos encontrar un punto común, ¿no? Y finalmente, un último comentario, Rubén. Tú me dices que en Arequipa hay una universidad nacional que es muy buena. Habrán sucursales de universidades privadas, pero también hay universidades privadas arequipeñas que son muy buenas, ¿no? La Universidad de San Pablo, la Universidad Católica Santa María, son universidades arequipeñas que son muy buenas. Entonces, no es verdad que en Arequipa no haya universidades privadas arequipeñas, ¿no? Si ya saben, tiene que quedar claro ese punto también. ¿No? Y mira, y acá hay que buscar el punto común, ¿no es cierto? El Perú necesita un shock de libre competencia. Solamente la libre competencia permite satisfacer significativamente las necesidades de las personas. Y el problema es que hay regulación en el Perú, hay malas reglas en el Perú que no permiten que haya libre competencia. Los oligopolios existen en el Perú. En el Perú no hay monopolios, Rubén, ¿eh? Ese término monopolio es una simplificación. No hay monopolios en el Perú, hay oligopolios. Puede ser que los mercados. Muy bien, Lucas. Sí, voy a dar un poco el pase a Rubén. Existen los oligopolios en el Perú porque hay regulación que tiene un efecto anticompetitivo, ¿no? Gracias, muy bien. Gracias, Rubén. A ver, tu contestación, tu réplica, Rubén. Muy bien, a ver, empecemos. Empezaré por el tema de las AFPs, el tema de la salud. Para empezar, estimado Lucas, estimado Cristian, está claro que para muchos de nosotros, que algunos nos han llamado pues comunistas, ¿no? Terrucos y algo más, y yo pediría muy fraternalmente a Lucas que trate de alejarse de esas personas con las que él ha estado en Arequipa, que a toda persona, que a todo ciudadano que exige justicia social, que exige derechos, ¿no es cierto? Como Jorge del Castillo, por ejemplo, los llama, ¿qué cosa? ¿No? Comunistas, terrucos. Entonces yo aconsejo muy fraternalmente a Lucas que se aleje de esas personas, ¿no? Porque nosotros estamos reclamando algo lógico que tiene un fundamento válido. Por ejemplo, nosotros decimos que la salud y la educación no pueden ser, pues, materia, objeto del libre mercado o del juego del mercado, ¿no es cierto? Nosotros no estamos de acuerdo en que la salud sea una mercancía, ¿no es cierto? No estamos de acuerdo con que algunos empresarios, entre comillas, ¿no es cierto?, construyan su clínica, hagan jugosos contratos con las famosas APPs, ¿no es cierto?, con el Poder Judicial, para que algunos miembros del Poder Judicial, jueces, secretarios, se atiendan en clínicas privadas, por ejemplo, cuando el Seguro Social, que es el que paga esos contratos, debería construir, acá en Arequipa, solo tiene un hospital nacional de 1.400.000 habitantes, repito. ¿Cómo es posible que haya un solo hospital nacional del Seguro Social? ¿Dónde están los millones de millones que recauda salud y no construye hospitales? ¿Saben por qué no construye? Porque prefiere gastar la plata de los asegurados, ¿en qué? En hacer contratos privados. Entonces, qué bien, hay que defender pues a estos empresarios privados. La salud es una mercancía para muchos y eso está muy mal. No puede ser que se juegue con eso. Aquel que tiene plata se va a una clínica carísima acá en Arequipa, en Lima deben ser mucho más caras, acá por internar a un paciente le han cobrado como garantía 28.000 soles. Pero si yo no tengo plata, entonces no te puedes internar. Y en el Hospital Nacional no hay cupos. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte.
Entonces, por eso es que no se debe considerar la salud como una mercancía. No debe entrar al juego del mercado, en lo absoluto. Porque ¿para qué está el Estado? ¿Para qué existe el Estado? ¿No? Para cuidar, para darle bienestar a su ciudadano. ¿No? No es para ser un árbitro que toque el silbato y diga, cuidado por aquí, no pasen por aquí, la línea está, han pisado la línea roja, por favor, ¿no? Semáforo rojo. Eso es lo que dicen algunos, ¿no es cierto? El Estado solamente debe ser un árbitro, dicen. En algunas cosas puede ser que sí, estimado Lucas, pero no en el tema de salud y educación. O sea, estoy hablando de temas clarísimos. Nosotros somos personas que hemos estado como profesionales observando y viviendo permanentemente lo que pasa en la sociedad. Yo soy abogado que tengo 20 años acá en Arequipa y tengo contacto con todo tipo de asociaciones, organizaciones sociales y conozco lo que es la vida en Arequipa, ¿no? Hablo concretamente del 1.400.000 en provincias y en la ciudad en donde está concentrada el 90% de la población. Así que, para empezar, la salud y la educación no deben ser materia de este juego del mercado, en lo absoluto. Debe acabar de una vez esa situación. Y ahí entra un tema. Para mí, hoy para muchos, ser empresario implica que aquel ciudadano quiere invertir su conocimiento, su dinero, su inversión para producir algo. Si viene acá un empresario y dice, quiero construir, quiero fabricar carros, vehículos, a ese señor hay que darle todas las facilidades posibles, tributariamente, permisos municipales, etcétera, porque ese señor va a invertir, va a gastar, va a arriesgar su capital y nos va a generar trabajo. Pero si viene un empresario a decir acá, voy a hacer mi clínica, ¿no es cierto? Y para yo ganar bastante dinero y recuperar toda la inversión, voy a hacer contratos con el Estado. Eso es lo que están defendiendo los que hoy día dicen que son demócratas. Ese tipo de actividades empresariales, por ejemplo, las AFPs, por ejemplo. ¿Qué fabrica la AFP? ¿Qué fabrica? ¿Fabrica algún? No, tus fondos de pensiones, qué bonito. ¿Qué pasa? No fabrican nada, no construyen nada. Lo único que hacen es ganar con las comisiones que cobran de todos los aportantes. ¿Cómo podemos defender a las AFPs? En Chile ya están desapareciendo. La causa de la crisis chilena, de la revolución chilena, de la explosión de Chile, ha sido justamente una de ellas el tema de las AFPs. Entonces, no podemos, por ejemplo, que los pensionistas del Perú sigan enriqueciendo a estos señores de las AFPs, quienes a su vez tienen sus propios bancos. Por ejemplo, Primax, la AFP Primax, ¿no? Es propiedad del Grupo Romero, del BCP. Entonces, todos los fondos que capta el Primax lo deriva ¿a dónde? Al banco de crédito. ¿Y qué hace el banco de crédito? Le da préstamo al mismo ciudadano. ¿Qué tipo de juego es este, señores? Eso vamos a decir que es libre mercado, hay que respetar las reglas, la democracia es así, no todo es perfecto, tiene sus fallas. Por favor. En cuanto a las universidades, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, no puede ser esto. Ahora, cuando se habló al inicio de que, bueno, es que las reglas son así, pues el pueblo elige al candidato y el candidato puede tener sus lobbies y el candidato hace un mal gasto del dinero, ¿no es cierto? Con los lobbies, hace corrupción, etcétera, tipo la Odebrecht, la Bajato, etcétera. Pero acá hay un tema importante, que en el Perú no existen en realidad partidos políticos, lo que existen son empresas que se han dedicado a la actividad política. Por ejemplo, me van a decir a mí y a ustedes también que Acuña es un político, es un empresario, es una más de sus tantas empresas. O me van a decir que López Aliaga es un político, no, es un empresario. Y yo tengo el recorte periodístico cuando se lanzó el año pasado y decía, dejaré de administrar mis 42 empresas, salió en el diario Correo, lo tengo ahí el artículo, ¿no? Dice, dejaré de administrar mis 42 empresas para administrar el Perú. Caramba, qué sacrificio. Va a dejar de administrar sus 42 empresas, entre ellas Perú Rail, por ejemplo, para administrar el Perú, porque él cree que el Perú es una empresa que hay que administrarla. Eso es lo que piensa la derecha en el Perú, que esto es una empresa que hay que administrarla, ¿no es cierto? Hay que sacarle el jugo, utilidades, ganancias, ¿no es cierto? ¿Qué interesa la razón de ser del Estado? Que es dar bienestar al pueblo, desarrollo humano. O sea, cuando hablamos de crecimiento económico, decimos el Perú está creciendo, todo, pero el desarrollo humano, ¿dónde está el desarrollo humano? Por favor. Entonces,
cuando se habla de partidos, de candidatos, de alcaldes, etcétera, tenemos que tomar en cuenta que en el Perú, ¿no?, se ha tergiversado pues la verdadera esencia de la política, porque ya no están aquellos que buscan el bienestar de su pueblo, sino están allí los empresarios que quieren hacer una actividad adicional a la que ya tienen. Si antes se dedicaba a las universidades, a los hoteles, a las universidades privadas, ahora me quiero dedicar a la política, o sea, una actividad más, ¿no?, un rubro más. Pronto seguramente en registros públicos se va a abrir un rubro, ¿no? Empresas de política, algo así, ¿no? Me parece gracioso, pero lo digo así en sarcasmo. Entonces, en eso deberíamos basar nuestra propuesta final, ¿no? De que no puede haber este tipo de organizaciones que no son partidos, son empresas. Desterrar a estas empresas del campo de la política. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay que dar varias propuestas, ¿no? De repente puede ser un análisis posterior. ¿Cómo desterrar, desalojar, ¿no?, hacer un lanzamiento judicial, entre comillas, a estas empresas que se han metido en la política y que han tergiversado todo y que todo lo quieren privatizar y que todo tiene que estar mezclado? Aquellos que son verdaderos industriales, empresarios industriales, que fabrican algo, un producto, y aquellos que quieren simplemente administrar un servicio y que son los que ganan millones de millones. Esa es la gran diferencia en el Perú, estimados. Bien, ¿alguna réplica, Lucas? Bueno, la verdad que Cristian ya ha empezado tarde el debate, entonces ya en unos minutos me voy a retirar. Pero miren, la verdad, Rubén, con el cariño del caso, es muy importante tomar en cuenta que de verdad hay que hablar con la verdad. No es que solamente los bienes importan, los servicios también importan, Rubén. Usted es un abogado, usted vende servicios, al igual que yo, que soy un abogado que vende servicios. Vender un servicio es moralmente inferior o económicamente inferior a vender bienes. Digamos, ¿por qué esa concepción tan extraña de que está bien producir bienes, pero está mal producir servicios? No, ahí, Rubén, usted tiene, la verdad, una confusión porque usted no ha entendido correctamente cómo es que funciona, cuáles son los principios de la economía. Usted no lo ha comprendido, ¿no es cierto? Luego, yo mismo le estoy diciendo que en el Perú hay un problema que es el mercantilismo. Algunos grupos empresariales, algunos empresarios, malos empresarios, han empleado el sistema jurídico para crear reglas que promueven monopolios y oligopolios. Y las AFP son parte del problema. Lo que usted ha mencionado de AFPs que también son propietarias de bancos, por ejemplo, es parte del problema. Pero es más complicado el tema, por ejemplo. Rubén, por ejemplo, usted sabía que el Estado obliga a las AFPs a que inviertan parte de sus fondos en bonos del propio Estado. Es decir, el Estado peruano te obliga a aportar y luego obliga a la AFP a que le dé al Estado parte de tu aporte. Es decir, es un impuesto escondido. El sistema de las AFPs tiene una serie de problemas. La idea original era una idea buena, pero en el Perú se pervirtió el sistema de las AFPs. En todo el mundo existen AFPs. En los Estados Unidos existen AFPs. Solo que las AFPs allá tienen una gran rentabilidad porque se invierten en mercados internacionales. Aquí no se permite la inversión del ahorro peruano en mercados internacionales. Como consecuencia de eso, la tasa de crecimiento es pequeñita. Es decir, los peruanos que podrían tener una buena rentabilidad tienen una pésima rentabilidad porque no se permite un manejo adecuado de estos fondos, ¿no es cierto? Pero usted dice, Rubén, que hay que terminar con las AFPs. ¿Cuál es el sistema que usted propone? Que se pague del presupuesto público, como en el sistema de la ONP. La ONP es insostenible, está al borde de la quiebra. Y la ONP paga pensiones más miserables que las pensiones de las AFPs. Porque en el caso de la ONP, el aporte se paga. En el caso de la AFP, por lo menos el aporte se invierte y puede crecer. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo que se está solicitando? Señor Rubén, usted nos dice que no debe haber libre mercado, que no debe ser una mercancía, la salud y la educación. ¿Pero qué está proponiendo? ¿Control de precios en salud y en educación? ¿Que todo sea estatizado? ¿Usted piensa, señor Rubén, que no debe haber colegios privados, sino solo colegios públicos? ¿Que no debe haber clínicas privadas, sino solo clínicas públicas? ¿Esa es la propuesta que usted tiene? No sé, respóndame.
Esa es la propuesta que tiene, Rubén. A ver, Rubén, ¿Usted, digamos, cree que deben estar prohibidos los colegios privados y las clínicas privadas? ¿O que deben estar controlados los precios? Para saber. No, a ver, Rubén, con respecto a la pregunta, a ver, con respecto a la pregunta, primero, cuando yo hablo de que los empresarios en el Perú, ¿no es cierto? Para mí hay dos tipos de empresarios, ¿no? El empresario que industrializa, que produce, que fabrica algo, ¿no es cierto? Y aquel que, entre comillas, para mí no es empresario, porque es una especie de administrador particular de un servicio que ya existe, ¿no? Por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿no es cierto? O sea, ¿qué produce? Telefónica produce las comunicaciones, o sea, el espectro electromagnético ya existe, ¿no? Es como el oxígeno. Entonces, mira, no es cierto que yo desprecie la labor del servicio privado. Si yo soy abogado y presto un servicio privado, pero no estamos hablando del privado, Lucas, estamos hablando del Estado. O sea, la relación del Estado con los privados, de eso estamos hablando. No la relación del abogado particular con los privados. Yo asesoro a personas, ¿no es cierto?, jurídicas, privadas, asociaciones, personas particulares. O sea, esa es mi función. Yo no soy funcionario del Estado. Yo no trabajo para el Estado. Entonces mi función es diferente, ¿no? Acá hay una confusión, no confundas, porque acá estamos hablando de la relación entre el Estado y estos, entre comillas, empresarios que administran peajes inservibles, ilógicos, absurdos, que administran la educación, la salud, ¿no? El espectro electromagnético. A esos empresarios me refiero, a esos. Tú te refieres a empresarios privados que contratan con el Estado. Es decir, si no te molesta una clínica privada, un colegio privado, a ti te molesta este caso que me comentabas de que Salud es un convenio con el Estado. Ya, esos son supuestos, esos son supuestos específicos, ¿no es cierto? Cuando hay un contrato con el Estado, por supuesto que ahí aplica una regla distinta, porque ahí es plata de todos los peruanos, ¿no es cierto? Exacto, a eso me refiero. Ese es distinto, pero eso no significa que no debe haber mercados en salud y en educación, ¿no es cierto? Yo además, te aclaro lo siguiente. Mira, Rubén. A ver. Un peruano que tiene la capacidad de escoger un colegio público o un colegio privado, ¿a qué colegio manda a sus hijos? Al privado. Un peruano que tiene la capacidad de escoger a qué clínica, a qué sistema de salud va, público o privado, ¿a cuál va? Al privado. El sistema público es peor que el privado. La pregunta es ¿por qué? ¿Ya? Yo no estoy haciendo una opinión, estoy dando un hecho. Y esto no es cierto solo en el Perú, es cierto en todo el mundo. Cuando el Estado directamente administra servicios o bienes, lo administra mal. ¿Y por qué? La razón es ¿por qué? Porque el Estado no actúa con libre competencia. Puede trabajar mal y no puede quebrar nunca, porque los Estados no quiebran. ¿No es cierto? Bien. A ver, entonces, pero Lucas, terminar, bueno, sobre ese tema. A ver, termina. Entonces, para que hayan buenos servicios, uno no puede ser iluso. La Constitución dice, la salud es un derecho. ¿Acaso eso hace que la salud sea buena? No. La Constitución dice, la educación es un derecho. ¿Acaso eso hace que la educación sea buena? No. Porque solo la libre competencia hace que la educación y la salud sean buenas. Decir que son derechos, la buena voluntad, no hace que la salud mala se vuelva salud buena o que la educación mala se vuelva salud buena. Solo la competencia mejora la salud y la educación. ¿Sabe usted cómo hacemos para que la salud sea mejor, la educación sea mejor? Con un mecanismo de política pública inteligente. En vez de entregarle dinero a un colegio público, a una clínica pública, se entrega el colegio público y la clínica pública a los trabajadores. Se hace una especie de cooperativa. ¿Y a quién se le entrega el dinero? A los padres que lo necesitan o a los pacientes que lo necesitan para que ellos escojan a qué clínica ir. Porque solo cuando hay competencia hay un buen servicio. Si no hay competencia, el servicio siempre va a ser malo. Y este sistema que yo estoy mencionando es el sistema que se ha implementado en muchos países del mundo. En Finlandia, en los Estados Unidos. Es el sistema de bonos, por ejemplo. Solo en libre competencia hay calidad. Declarar que algo es un derecho no hace que lo malo se vuelva bueno. El derecho es formal, señor Rubén. Usted sabe eso.
Usted que es un abogado inteligente. El derecho Lucas, no es ver, como el Lucas, para la réplica de Rubén. A ver, Rubén, haz con tu réplica. Listo. Mira, estimado Lucas, mira, yo lo que digo es que acá yo quiero zanjar una premisa, ¿no? Quiero dejar establecida una premisa. Cuando hablamos, por ejemplo, de los empresarios, de la economía, o sea, ahí está el problema, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo estoy en contra del proyecto Tía María acá en Arequipa, ¿ya? Yo soy una persona que ha estudiado el caso de Tía María en específico y yo considero que ese proyecto no va. Estoy convencido que no debe ir. He ido al lugar, en la maestría que hice en la Pontificia sobre Ciencia Política, hemos hecho un trabajo de investigación. ¿Qué tan válido, qué tanto cuesta ese proyecto? Para mí no va. Pero cuando yo doy mi opinión, ¿sabes qué nos dicen, Lucas? Eres antiminero. Y yo digo, oye, ¿por qué soy antiminero? Yo no digo que no debe haber minería en el Perú. Yo no digo que deben desaparecer todas las minas del Perú. Yo digo que Tía María, en específico este proyecto, que tiene un expediente específico, tiene un estudio específico desde todo ámbito, sociológico, económico, agrícola, etcétera. Para mí ese proyecto no debe ir jamás, pero me dicen antiminero. Y es lo que pasa en el tema económico. Cuando yo digo, por ejemplo, que la salud y la educación no deben ser objeto del mercado, sujeto del mercado, no tienen por qué entrar al tema de la oferta y la demanda, porque es una utopía para mí, ¿no? Que un empresario privado va a querer dar buena educación, por favor. El empresario privado va a querer ganancia. El empresario que construye su clínica privada, ¿qué va a querer? ¿Dar buena salud? Va a querer ganar, como lo han hecho ahora en la pandemia. Entonces, cuando yo hablo de temas específicos, lo que hace la derecha siempre es generalizar muy astutamente, ¿no es cierto? Así como el tema de la minería. Yo soy, por ejemplo, un sujeto que con mis amigos, con mis patas, les digo, oye, yo no soy antiminero, le digo a mis patas, ¿no? No soy antiminero. Si va a haber una mina en un lugar donde no va a haber ríos, donde no hay zona agrícola, donde no hay valles, perfecto, bienvenida a la actividad minera. Es más, que me contraten como asesor legal de esa empresa minera. Yo solamente voy a decir que soy una persona que no está de acuerdo con un proyecto específico llamado Tía María. ¿Por qué? Porque va a dañar la agricultura, el río Tambo, y con eso va a morir todo un pueblo, y la despensa de Arequipa, la despensa regional alimentaria de Arequipa y del sur del Perú va a quedar en grave riesgo. ¿Y cuánto cuesta un proyecto minero? Qué sé yo, 2.000, 3.000, 4.000 millones. ¿Y cuánto cuesta la zona agrícola del Valle de Tambo en Arequipa? Cuesta como 800 veces más, porque va a durar más de 500, 600 años. Yo tengo todo un fundamento con contadores y economistas que hemos elaborado un estudio de que ese proyecto no debe ir porque tal como está, la zona agrícola vale mucho más. Entonces, ahí voy, estimado Lucas. Nosotros no somos antiempresarios. Yo no digo que toda la actividad económica del Perú debe ser estatal, eso sería estatizar el estado de bienestar, ¿no? Que ya hemos estudiado en Derecho. Yo digo que en el tema de salud, en el tema educativo, en el tema de pensiones, en el tema de los sectores económicos estratégicos como el gas, las aerolíneas y los puertos, por ejemplo, ahí el Estado tiene que tener el dominio total y absoluto, ¿no? Tal como lo hace, por ejemplo, Bolivia en el gas de Tarija. No es que el Estado pone a sus trabajadores en Tarija. El Estado lo único que hace es controlar a la empresa que administra el gas de Tarija. O sea, el gas de Tarija sigue explotándose por Petrobras, pero el recurso natural, por ejemplo, allí sirve para la gente, por eso es que el gas es barato, por eso es que hacen contrabando por Puno, de Bolivia a Puno por desaguadero, porque es baratísimo. Y acá, no, acá hay que respetar las reglas del mercado y hay que impedir que entre el gas barato, que la gente siga consumiendo gas caro y que se perjudique económicamente hablando. Entonces, ratificando el tema de la educación, las AFP, la salud, eso sí, yo considero que sí, de manera general, como regla, el Estado es el que tiene que hacerse cargo de este tipo de derechos, ¿no es cierto? Debe contratar a los mejores. El Perú tiene tanta gente capaz, ¿no es cierto?, que haya la meritocracia, que no haya el amiguismo, el padrinazgo, etcétera. Y excepcionalmente podrían haber, como en Italia, ¿no? Donde dicen que el 10% de las universidades en Italia son privadas, pero están debidamente reguladas por el gobierno italiano, ¿no? Y el 90% son universidades estatales. El Estado fiscaliza la educación universitaria porque de ahí salen los funcionarios que administran pues, el Estado, el gobierno, ¿no es cierto? Los funcionarios públicos. Entonces, esa es la postura clara y concreta. ¿Y qué más prueba de que esto debe ser así?
que la crisis que tiene el Perú, un país tan rico, tan millonario en riquezas, ¿no es cierto? Y tenemos 15% de corrupción del presupuesto nacional en un año. O sea, 28.000 millones de soles se van en corrupción, ¿no es cierto? ¿Cuánto costó la carretera interoceánica al inicio y cuánto costó después por el tema de la Bajato, etcétera, etcétera? O sea, la corrupción en el Perú, porque se han metido pues los invasores, los empresarios al campo de la política. Entonces, y estos quieren, obviamente, ¿qué quiere un empresario? ¿Qué quiere? ¿Cuál es la razón de ser del empresario? Utilidades, ganancias, ¿no es cierto? Optimizar, dice, hay que optimizar los recursos. O sea, si tienes que pagarle menos impuestos, deja de pagar impuestos. Si tienes que tener menos trabajadores, despídelos, etcétera. Yo entiendo que la actividad empresarial tiene el objetivo claro. Yo tengo familiares que son empresarios. Y yo siempre les digo, cuidado que te metas en política, mucho cuidado, sigue siendo empresario. No te metas al campo de la política porque ahí, como dice Pepe Mujica, el gran Pepe Mujica, que es una leyenda viviente, un ejemplo que nadie puede negar, él siempre lo ha dicho. El que es empresario, muy bien por él, pero que no se mete en política. ¿Por qué? Porque en política uno entra a servir, uno no entra a tener ganancias. Esa es la postura clara que nos enseña este gran personaje que aún vive y que ha dado ejemplo de vida en más pues, de 60, 70 años que está en la política, ¿no? Bien, a ver tu respuesta, Lucas. Ok, Cristian, ya para ir terminando. Gracias, Rubén, por los comentarios que has hecho, ¿no? Algunos temas sobre tía María yo no puedo discutir contigo porque yo no he estudiado ese expediente minero, ¿no? Y yo concuerdo contigo que cada caso es distinto, no se puede generalizar, entonces para debatir sobre eso tiene que ser con otra persona, yo no puedo hablar de ese tema que no he estudiado, ¿no? Ese es un primer punto. Un segundo punto, Rubén, es que de verdad yo no veo una claridad en tu pensamiento, porque yo te pregunto si es que estás a favor de que hayan clínicas privadas y escuelas privadas, y tú me dices primero que sí, y luego me dices que quieres que el Estado controle las aerolíneas y los recursos naturales, pero no me queda claro a qué te refieres con que el Estado controle. Digamos, realmente yo no veo una consistencia en tu propuesta. ¿Tú quieres que esto sea un monopolio estatal o quieres que siga en manos privadas pero con más regulación estatal? Y si es más regulación, ¿qué tipo de regulación? En verdad, Rubén, yo no siento que tú tengas una propuesta consistente. Te pido que en todo caso me la clarifiques, ¿no es cierto? ¿Tú crees que hay que extirpar la empresa privada en estos sectores? ¿Que debe haber un monopolio estatal? ¿O cuál es la propuesta que tú planteas? Porque la verdad estoy un poco confundido, estoy más confundido que antes, en verdad. Luego, estimado Rubén, yo siento que de verdad tenemos que entender la economía con más claridad. Nadie piensa en ningún lugar del mundo que el objetivo del empresario es servir a los demás. El objetivo del empresario nunca es servir a los demás. El empresario tiene un afán de lucro propio. Sin embargo, en un sistema de libre mercado, el empresario descubre que la única forma de satisfacer su interés propio es produciendo bienes y servicios que son valorados por los demás. Usted como abogado, señor Rubén, si da un pésimo servicio, nadie lo va a contratar. Usted trabaja seguramente a veces pensando en el bienestar del cliente, pero la mayoría de veces que usted trabaja, usted está pensando seguramente en el bienestar de usted y de su familia. Y eso está bien, ¿no es cierto? Y para satisfacer el bienestar personal, el abogado y también el que produce productos agrícolas, el que tiene un restaurante, el que tiene una tienda, el empresario pequeño y el empresario grande, para poder satisfacer su bienestar personal, tiene que hacer un producto que los consumidores valoren de manera positiva. Entonces, no es lo fundamental la intención del empresario. El empresario siempre tiene una intención egoísta, y no lo digo con tono de condena moral, lo digo con tono descriptivo. Lo que ocurre es que en un régimen de libre competencia, la intención egoísta produce un efecto beneficioso para la sociedad. Y Rubén, usted me dice que a la política se entra para servir, pero ¿realmente usted cree en eso? La política está llena del problema de la agencia. El gobierno tiene un montón de recursos y es dificilísimo, costosísimo que las personas fiscalicen. El gobierno, todo lo que toca, lo maneja de manera ineficiente. La política es un mecanismo muy ineficiente. Tiene fallas estructurales. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo
que son los interesados en que la política funcione correctamente, está compuesto por millones de personas. Cada una de esas personas tiene un interés muy pequeño en lo que pasa en la política. Entonces las personas, el pueblo, no se van a organizar. Los que se van a organizar son los que tienen intereses particulares, los lobbies. Entonces la política tiene una falla inherente. Hay que controlarla, hay que tenerla miedo. Si nosotros hacemos que el Estado se meta a todo, lo que vamos a tener es más corrupción, más ineficiencia, más monopolios y más oligopolios. La época más corrupta y más ineficiente y más pobre del Perú fue la época más estatista del Perú, que fue la época del gobierno militar y la época del primer gobierno de Alan García. La época de los 12 apóstoles de la economía peruana. Mientras más estatismo hay más ineficiencia, más desperdicio, más pobreza. Y solamente con libre mercado puede haber posibilidad de que el país salga adelante. Y esto está en todas las estadísticas. En los últimos 30 años, los más pobres del Perú han crecido más de 10 veces que los más ricos del Perú. Y el Perú ha pasado de ser un país pobre a un país que está en la clase media del mundo. Porque el Perú ya no está entre los países más pobres, está en la clase media. ¿Estoy diciendo que el Perú es perfecto? No. Hay un montón de cosas que mejorar, un montón de reformas que hacer. En el tema minero, por ejemplo, hay una cantidad de reformas. La más importante es que el dueño del suelo debe ser dueño de los recursos del subsuelo. Esta es una propuesta, ¿no? Brevemente lo comento. Por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, si usted encuentra oro debajo de su tierra, el oro es del dueño de la tierra. Entonces, el dueño de la tierra decide si hay mina o no hay mina. Y el dueño de la tierra hace el contrato directamente con la empresa minera y se beneficia. En el Perú, el Estado le entrega el mineral a un tercero y el dueño de la tierra no tiene ningún derecho. Entonces, por eso hay conflictos sociales. Es evidente que van a haber conflictos sociales. Porque hay algo que nunca debería pasar. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, debería haber un proyecto minero sin consentimiento de los propietarios de los terrenos que están en la zona donde está ubicada la mina. Y eso se llama respetar los derechos de propiedad. Y el problema del Perú es que hay un problema de derechos de propiedad, porque el derecho de propiedad sobre el suelo no se extiende a los recursos minerales del subsuelo, que son un monopolio del Estado que se otorga en concesiones a otras empresas. Entonces aquí la propuesta que tiene que haber es la propuesta de extender el derecho de propiedad a los recursos naturales, para que no haya tampoco minería informal, ¿no? La minería informal en el Perú ocurre porque el dueño de la tierra encuentra mineral, pero si lo quiere hacer por la vía formal, se lo quitan a él, se lo dan a una empresa y él queda fuera. Entonces, ¿qué hace? Se queda callado y lo explota en la minería informal. Se destruye el ambiente, etc. Entonces, hay muchas cosas que cambiar en el Perú y muchas propuestas que considerar. Hasta ahí esta intervención. Y, Cristian, ya pido ir terminando porque estoy un poco contra el tiempo. Muchas gracias. Ya, muy bien, en todo caso, Lucas, nos vemos para otra oportunidad, ¿ya? Te espero comunicarte, bueno, está interesante, creo que con el diálogo vamos a llegar a algo. Solamente antes que te vayas a mencionar un poco el estado de bienestar que se dio mayormente en muchos países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, pero hay que recordar también que ahí ellos son países industrializados y tienen un poder más adquisitivo de dinero. Y si bien es cierto, son de alguna manera, hasta la fecha que yo sepa, tienen mucha intervención del Estado, ¿no? A muchos le dicen son el paraíso socialista, aunque claro, lógicamente con un libre mercado y con una gran gama de industrialización. Si hay un tema para adelante, Lucas, más adelante. Extremadamente libres, Cristian. Son países extremadamente libres. Si uno entra en un índice que se llama el Índice de Libertad Económica, todos los países nórdicos son países donde se respeta escrupulosamente la propiedad, donde es facilísimo constituir una empresa y donde hay libertad económica máxima en todos estos países. Están en los primeros puestos de libertad económica. Entonces, no son países que tengan una... Lucas, ¿no? Sí. ¿Escuchas? Ya. Sí, Lucas, entonces, bueno, quedamos ahí. Ya te llamaría en otra oportunidad para seguir debatiendo. Excelente, me parece un tema también de los países nórdicos, si son socialistas o no, su intervención, la intención del Perú. De repente, pues estoy tratando un tema también del populismo, que también es otro tema que se ha tocado mucho en estas campañas, en esta campaña política. Lucas, un gusto, un placer, contando siempre con tu presencia, cuídate, un abrazo, acá de Arequipa también para Lima, cuídate mucho y mucha fuerza. Nos estamos viendo.
Muchas gracias, un saludo grande a ti, Cristian, y a ti, Rubén. Y nada, siempre contento de Igual- conversar. igualmente, Lucas, de verdad que ha sido interesante este tipo de intercambio de ideas. Yo rescato algo, Lucas, antes de que te vayas. Sí, sí, sí. Lo que menos he visto en estas últimas temporadas en nuestro país es debates en realidad. Son rarísimos los debates que hay. Acá en Arequipa yo he pedido a debatir con los amigos que están, pues, dicen, defendiendo la democracia, ¿no? Yo he pedido debate con ellos, no, nunca han querido, ni siquiera han aceptado una conversación ¿no? Para coordinar. Ojalá que estos señores de Arequipa que han salido ese día cuando tú viniste a visitarnos acá, ojalá que por tu intermedio puedan decir, bueno, sí, queremos debatir, acá tenemos un grupo de ciudadanos arequipeños que queremos debatir con ellos, intercambiar sus posturas, ¿no? Ojalá que se dé, Lucas. Gracias, Rubén. Mira, yo no puedo hablar por otras personas, pero a mí siempre digamos, yo siempre he creído mucho en que el debate es un mecanismo muy importante que nos permite aprender, porque de la exposición de diferentes posiciones uno se aproxima a la verdad y yo creo que el debate es muy importante. Entonces, yo siempre feliz de conversar con personas con las cuales no estoy de acuerdo en muchas cosas y en algunas eventualmente sí, ¿no, Rubén? Yo creo que habrán temas en los que estamos en desacuerdo, otros temas donde creo que podemos coincidir y el debate siempre enriquece, ¿no? Entonces, bienvenido sea el debate y aquí estamos todos los peruanos. Yo creo que lo más importante es defender los valores básicos de una sociedad democrática, que se respete la libertad de expresión, que se respete el derecho a la participación política, que se respete básicamente la no permanencia en el poder de un grupo de manera indefinida, que se respete la libertad, que se respete la propiedad. Si nosotros tenemos un mínimo básico de derechos individuales y de instituciones democráticas, sobre la base de eso podemos construir un país mejor para todos y un país más próspero. Entonces lo importante es construir el consenso básico, porque si no hay democracia, no va a haber ni derecha de verdad, ni izquierda de verdad, ni liberales de verdad, ni conservadores de verdad. No va a haber sindicatos de verdad. Sin democracia no hay nada de verdad, sino simplemente cajas de resonancia del poder, ¿no? Como en la época de Fujimori y Montesinos, ¿no es cierto? En la época de Fujimori y Montesinos, la prensa, ¿qué era? Una caja de resonancia del poder político, ¿no? En Cuba hoy día, ¿qué es la prensa? Lo mismo, una caja de resonancia del poder político. Entonces, los demócratas tenemos que estar en contra de los proyectos autoritarios, vengan de donde vengan siempre, porque sin democracia no hay futuro y no hay posibilidad de construir un proyecto de vida que valga la pena vivir en el Perú o en ningún país. Y ese es el mensaje central. Pero no estamos lejos, Lucas, no estamos lejos de lo que acabas de decir, porque ¿qué prensa tenemos ahora? O sea, es innegable lo que han reconocido medios internacionales, que en el Perú se ha dado una guerra cruel contra un candidato por parte de un grupo periodístico llamado El Comercio. Ya sabemos quiénes son, sabemos cuántos periodistas han renunciado al canal de América Televisión, 10 periodistas en bloque, porque les quisieron obligar a hablar a favor de una candidata, ya sabemos cuál es. O sea, tampoco estamos tan lejos de lo que tú dices, porque tenemos ahorita el monopolio del comercio, o sea, no podemos negar eso, estimado. Tenemos diarios chiquititos en las provincias, pero el que tiene señal abierta, potente en el Perú, son el Grupo del Comercio, Canal N, Frecuencia Latina, América Televisión, El Comercio, Perú 21, Diario Correo, RPP, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco estamos tan lejos de lo que tú estás diciendo, ¿no? Todos los medios que has mencionado Latina Pero es corporación, son los que replican la noticia. No, mira, a ver, Rubén, solo para que tengan los hechos claros. El Grupo del Comercio está compuesto por Perú 21, El Comercio, Canal 4, Canal N. Pero Frecuencia Latina, RPP,
Panamericana es separado. Entonces tampoco digas que todos, que RPP es Grupo de Comercio cuando no es, ¿no? Exitosa tampoco es. Entonces, claro, puede ser un problema que se requiere que haya más medios. Pero claro, la prensa es libre. No es que la prensa esté controlada por el gobierno. ¿Ah? Bueno, tiene un sesgo, bueno, tiene un objetivo, ¿no? Tiene un objetivo clarísimo, ¿no? O sea, prensa, no podemos negar eso, ¿no? Siempre tiene una opinión. Pero objetivo. El objetivo era hacer caer al gobierno. Es hacer caer al gobierno el objetivo. Es que los medios de prensa tienen posiciones. Pueden tener su línea editorial, claro. Claro. Pueden tener línea editorial. ¿Cuál es el problema? Pero otra cosa es que, por ejemplo, que anunciar la verdad, informar todo lo concerniente a un hecho, no hacen a favor de otro. No anuncian, por ejemplo, las audiencias de Keiko, por ejemplo. Estamos en pleno juicio oral con Keiko, no la anuncian, no para nada, no hacen reportajes de nada, o sea, no hacen reportajes de los millones que el gobierno ha logrado que paguen 2 empresas mineras, ¿no? Puro apellido, no va por. Pero mira, hay tanta información. Todo es vellido. Hay tanta información que un medio no puede publicar todo. Si tú empiezas a decir, ¿por qué? Pero sabemos que tiene un sesgo, pues, una intención. Pero todo lo humano siempre tiene un sesgo. Tú tienes un sesgo, yo tengo un sesgo. Todos tienen un sesgo. No puede haber... El periodismo debe ser informativo, básicamente, informar. Eso es utópico, pues, Rubén. Eso es no puede omitir informar, pues está omitiendo. Eso es utopía, eso nunca va a ser así. No. Siempre hay un sesgo. Todos los reportajes, a ver, compara los reportajes de hace 10 años, eran totalmente neutrales. Estás equivocado. La prensa de ahora tiene un objetivo claro. Es para otro debate, ¿ah? Sí, para otro debate. Nunca puede haber un medio de prensa 100% objetivo. Todos tienen posiciones. ¿Sabes cómo se combate el sesgo? Con el contradiscurso. Hay un medio que en una posición, un medio con otra posición, leemos los dos, escuchamos los dos, pero si tú empiezas a decir, yo quiero sancionar a este medio porque publica A y no B, o porque publica B y no C, eso te lleva al control de la información por el gobierno, y eso te lleva a la destrucción de la libertad de prensa. ¿Ah? Yo creo que no. No puede controlar el contenido de los medios. Nunca. Si ocurre eso, estamos en una dictadura. Y ese es un valor no negociable. Tú has visto que Willax es el ejemplo de lo que no es lo que tú dices, ¿no? Willax, por ejemplo, ¿no? Cómo ellos arremeten contra determinada acción de gobierno. Pero es su libertad de expresión, pues, Rubén. Es libertinaje. Eso es libertinaje, desinformación, manipulación. Pero por favor. Tú dices eso porque no te gusta su opinión. No, pues, pero ¿cómo que estarías aplaudiendo? Es manipulación, están mintiendo. Los medios expresan su posición. Y mienten también mienten, también engañan, también malinforman. Entonces, ¿qué? ¿Quieres ponerles una mordaza? Claro, que sean, pues, que demuestren. ¿Quieres callarlos porque tú piensas que es mentira lo que dicen? ¿Quieres callarlos o no? Es tu posición. Deben ser denunciados, deben ser cerrados porque están faltando a la ética del periodismo, a la ética, Rubén, lamentablemente, a la ley de medios. Lamentablemente esa posición que tienes es una posición autoritaria, incompatible con la democracia. Contra Willax, sí, contra Willax. Reflexiona sobre esa posición, Ponte en los zapatos de ellos, imagínate que te lo hicieran a ti. La democracia consiste en defender el derecho no solo de tu amigo, sino en defender el derecho del que piensa distinto a ti. Eso lo dijo Voltaire. Es la base del Estado de Derecho. Yo creo, Rubén, con todo respeto, yo creo que la mayoría de cosas que has dicho esta noche están profundamente equivocadas. ¿Ya? Lo que yo veo que falta bastante cultura económica. Bueno. Sin embargo, lo que yo veo, Lucas, lo que yo veo es que tú eres un defensor de Willax, eres defensor del Grupo del Comercio, eres defensor de las clínicas privadas, eres defensor de todas las empresas de las AFPs. Entonces, está clarísimo que tú defiendes a ellos. Está clarísimo, hermano. Yo he entrado a atacar a las AFPs. Lo que tú acabas de decir es que hay que modificar algunas cositas de las AFPs, hay que dejar que haya más competencia.
Oye, Tú las tienes FPs deben desaparecer, hermano, como en que Chile. volver En Chile. volver a un En sistema Chile van a anterior. desaparecer las Es decir, FPs. Rubén, tú quieres Un que el tema, Perú pueda tener deuda externa. Claro. Tú quieres Lucas que y Rubén, deuda Tu externa. defensa otro de la tema más derecha, adelante, ¿ya? de Jorge del Castillo, de Lourdes Flores Nano, tu amistad con Jorge del Castillo, está clarísimo. Clarito. Mira, A ver, nada de ataques personales. Lucas y Rubén, a ver, Lucas y Rubén, ya son altas horas de la noche. Hay que repetir este debate, Cristian. Claro, sí, vamos a Pero repetirlo. Vamos viniste a defender programar junto con Jorge del Castillo. lo básico, Viniste ya. a sacar equipo con Jorge del Castillo. Ya. Ya eso ya, Estuviste bueno, con ellos. lo vamos Pero a poseer para la no siguiente estamos semana, hablando de Lucas y corrupción. Rubén, ¿ya? Por eso un poco tarde también, ya Mira, es más de las Rubén, 9. Continuaremos. Continuaremos la siguiente Tienes que semana. leer libros de economía, Rubén. Ya, muy Ya, bien. vamos a continuar el tema, ¿ya? Ya. Ya Hay está. que Y hay- estudiar. Y hay que basarse en la realidad, en la realidad y no en teorías. La realidad es que acá en el Perú no se respeta el derecho a la educación y a la salud, es la verdad. Acá muere mucha gente porque no se respetan esos derechos. Vamos a revisar lo mismo. Y los Bien. conceptos no se cumplen en la realidad. La educación y la Claro, salud justamente el tema deben era ser por una nueva constitución derechos. para más adelante. A ver, Rubén y Lucas, entonces la siguiente semana vamos a coordinar la hora, por favor, temprano para seguir, porque es interesante. Pero algo bien interesante también te quería decir, Lucas, hay una película que justamente mi papá me dijo que es La dictadura perfecta. Y mírala, es una película mexicana y hay una realidad muy cruda. Si la pueden mirar, vamos a sacar un análisis de ahí. Bien, les agradezco mucho, Muy bien, Rubén. muchas gracias, Lucas. Cristian. Nos estamos viendo la siguiente semana, ya coordinamos por teléfono. Siempre un día domingo a estas horas, ¿ya? Un Muy bien, gusto, un quedamos. abrazo. Cuídense. Chao, chao todos. Chao.